¿Qué tal están? Filosofía de Tales de Mileto. Fue el creador de la filosofía occidental, el primer filósofo de la historia y realmente fue además matemático, astrónomo, geómetra, científico y podemos decir que su idea fundamental fue que el origen de todo era el agua. El arjé, el principio de todo, es el agua que se transforma en los otros tres elementos, tierra, aire y fuego. En este sentido, pues hay que decir que fue el fundador de la filosofía occidental, Tales de Mileto. Su vida transcurrió aproximadamente desde el año 624 a.C. hasta el 546 antes de nuestra era. Y hablar de Tales de Mileto es nombrar al origen mismo de la filosofía y la ciencia occidental, que con él empezó. Desde Aristóteles hasta los neoplatónicos reconocieron en él al primer filósofo, al primero que intentó ofrecer una explicación racional, no mítica, del mundo. Antes de Tales, la tradición griega estaba llena de relatos cosmológicos transmitidos por Hesíodo o por Homero, en los que los dioses eran la causa de los fenómenos naturales y de los destinos humanos. Después de Tales, aunque la religiosidad siguió viva, apareció una nueva manera de pensar, la convicción de que la realidad podía ser explicada a partir de principios naturales materiales, comprensibles también por la razón humana. Tales, de esta forma, no eliminó a los dioses de la vida griega, pero sí inauguró un modo de pensamiento que buscaba el arjé, el principio, en la naturaleza misma, en concreto en el agua. La importancia de Tales, sin embargo, no se reduce al nacimiento de la filosofía. También fue un pionero de la matemática, de la geometría, de la astronomía y de la física en sus formas más embrionarias, se podría decir. Su figura representa el paso del mito al logos, pero también el paso de la experiencia empírica dispersa a la observación metódica y también a la sistematización racional. Si bien muchos de sus descubrimientos pueden parecernos ingenuos desde la perspectiva de la ciencia actual, fueron decisivos para abrir el camino a la ciencia y a la filosofía. Tales de Mileto fue también considerado uno de los 7 sabios de Grecia, célebre por su prudencia práctica, su sabiduría ética y política y su capacidad de prever y comprender fenómenos que otros atribuían al azar o a la divinidad. Su fama se extendió ya en vida y aún hoy, 26 siglos después, seguimos hablando de él como el primer filósofo de Occidente. Y en este sentido también hay que resaltar sus teorías sobre el arjé y el hilozoísmo. La cuestión fundamental que plantea Tales y que inaugura la filosofía es la pregunta por el primer principio, por el arjé, en griego antiguo, es decir, por el principio o el origen de todas las cosas. ¿De qué están hechas? ¿Qué sustancia o qué elemento originario subyace en la multiplicidad de fenómenos que percibimos? Aristóteles, en su Metafísica, ya nos transmite que Tales afirmó que el agua es el principio de todo. Y, en apariencia, se puede decir que la respuesta puede resultar banal o limitada. Sin embargo, es necesario comprenderla en su contexto. Tales vivía en Mileto, una ciudad jonia con gran contacto con Egipto, Mesopotamia y otras culturas del Mediterráneo. Observaba el mundo con los ojos de un comerciante, de un viajero también, de un observador de la naturaleza. Veía que la vida depende del agua. Las plantas brotan gracias a ella. Los animales y los hombres y mujeres no pueden vivir sin beber. El mar rodea la tierra, los ríos la fecundan. El agua puede adoptar múltiples estados, líquido, sólido, vapor, puede fluir o detenerse, fertilizar o destruir. Tales dedujo que debía ser el principio originario de todo. Esta concepción no es solamente materialista, sino también vitalista. A diferencia de una concepción simplemente mecánica, Tales entendía el agua como principio animado vivificante. De ahí procede lo que más tarde se denominó hilozoísmo. Hile materia, zoo, animal, la idea de que todo está vivo, de que la materia no es inerte sino animada. Para Tales el mundo no es una máquina muerta, sino un organismo en el que todo está impregnado de vida. Aristóteles nos transmite una frase famosa de Tales: todo está lleno de dioses. Es la descripción de su hilozoísmo. Esto no significa que Tales fuera un animista en sentido primitivo, sino que pensaba que la materia posee una energía vital, un principio de movimiento intrínseco. El hilozoísmo de Tales influirá poderosamente en la tradición presocrática. Anaximandro, su discípulo, hablará del apeiron, lo indefinido, como principio generador. Anaxímenes afirmará que el aire es el principio vital, pero la idea subyacente seguirá siendo la misma. El cosmos está vivo y la materia no es algo muerto e inerte, sino algo en constante transformación. Además,
también hay que poner énfasis en que desarrolló una predicción de eclipses y acertó. Uno de los episodios más célebres de Tales de Mileto, transmitido por Heródoto, el historiador, es la predicción de un eclipse solar en el año 585 a.C., durante una batalla entre medos y lidios. El fenómeno fue tan sorprendente que detuvo la guerra y condujo a un acuerdo de paz. Si la historia es exacta, nos encontramos ante uno de los mayores logros científicos de la antigüedad, sin ninguna duda. Para predecir un eclipse se requiere un conocimiento avanzado de los ciclos astronómicos. Es probable que Tales hubiera recibido información de los babilonios, que ya conocían el ciclo de Saros de aproximadamente 18 años, que permite prever la recurrencia de eclipses. Tales, como comerciante también y viajero, pudo haber tenido contacto con esos saberes orientales y haberlos introducido en Grecia. Y también hay que señalar que la tradición griega atribuye a Tales también otros conocimientos astronómicos. Se dice que midió la altura de las pirámides egipcias a partir de la sombra que proyectaban, que determinó la posición de la Osa Menor para facilitar la navegación y que estudió el curso del Sol y la Luna. Aunque no podamos confirmar con exactitud todas estas cuestiones, todos estos hallazgos de Tales, lo cierto es que Tales fue un observador minucioso del cielo y sentó las bases de la astronomía griega antigua. Su interés en la predicción de fenómenos naturales tiene también una gran relevancia filosófica. En lugar de atribuir el eclipse a la ira de los dioses o presagios sobrenaturales, Tales intentó explicarlo a partir de causas naturales y de regularidades observables. Ese es en esencia el nacimiento del pensamiento científico, del pensamiento racional, la convicción de que los fenómenos, incluso los más sorprendentes, obedecen a leyes naturales que pueden ser comprendidas y previstas por la razón humana. Por supuesto, todavía había una mezcla de mito y racionalidad en los tiempos de Tales de Mileto, y él mismo era consciente de ello. En cualquier caso, también Tales fue pionero en matemáticas, particularmente en geometría. Se le atribuyen varios teoremas fundamentales recogidos más tarde por Euclides. El primero, un círculo está dividido en dos partes iguales por su diámetro. El segundo, los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. Tercero, si dos rectas se cortan, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Cuarto, un triángulo inscrito en un semicírculo es un triángulo rectángulo, lo que después se llamará teorema de Tales. Quinto, se puede medir la distancia de un barco en el mar a través de triángulos semejantes. Más allá de la exactitud de estas atribuciones, lo que importa es el espíritu de Tales, la búsqueda de demostraciones racionales universales a partir de principios geométricos. De este modo, la geometría deja de ser un conjunto de recetas prácticas, como en Egipto, para convertirse en una ciencia demostrativa. La famosa anécdota de cómo midió la altura de las pirámides egipcias muestra su ingenio. Esperó a que su sombra tuviera la misma longitud que su altura y entonces midió la sombra de la pirámide, deduciendo que era igual a su altura. Este razonamiento simple, en apariencia, encierra una comprensión profunda de la similitud o de la semejanza de triángulos y de las proporciones geométricas. Y también hay que decir que la matemática de Tales no era un entretenimiento abstracto, sino una herramienta para conocer el mundo, medir, calcular y prever. En ese sentido, fue un verdadero precursor del método científico en el que la observación empírica se une a la abstracción racional. Y de esta manera, pues también hay que decir que Tales fue un sabio práctico, sin ninguna duda. Tales no fue solamente un teórico, también se le atribuyen anécdotas que muestran su sentido práctico. Aristóteles cuenta que, cansado de que algunos le reprochasen que la filosofía era inútil, Tales alquiló todos los molinos de aceite de Mileto en un invierno, cuando eran baratos, y en la temporada de cosecha, cuando la demanda era enorme, los arrendó a un precio elevado, demostrando que los filósofos, si quisieran, podrían enriquecerse fácilmente. Pero él lo hizo solo para mostrar que su sabiduría no era inútil, sino que la verdadera finalidad del filósofo no era la riqueza. Y también esta anécdota nos manifiesta o revela dos rasgos importantes. Primero, la conexión entre el saber teórico y la vida práctica, que en Grecia nunca se perdió de vista. Y segundo, la independencia del filósofo respecto a los intereses económicos inmediatos.
Tales muestra que la filosofía no consiste en la acumulación de bienes, sino en el ejercicio de la razón y en la búsqueda de la verdad. En eso consiste el saber filosófico fundamentalmente. La influencia de Tales en la tradición filosófica es enorme. El pensamiento de Tales fue breve y sencillo en sus formulaciones, pero su influencia fue inmensa. Fue el primero en afirmar que el mundo tiene un principio material único que puede ser investigado racionalmente. A partir de él, los presocráticos desarrollaron múltiples teorías sobre el arjé. Anaximandro habló del apeiron, lo indefinido, Anaxímenes del aire, Empédocles de los 4 elementos, Demócrito de los átomos. Todos ellos heredan de Tales la convicción de que el mundo es inteligible y de que la naturaleza tiene un orden propio. Además, su hilozoísmo anticipa concepciones posteriores sobre la vitalidad de la naturaleza e incluso en corrientes filosóficas y científicas mucho más modernas, como en la biología de los siglos XIX y XX o en ciertas corrientes del pensamiento ecológico, en los que resuena la idea de que la materia no es un cadáver inerte, sino un sistema vivo, dinámico, en constante movimiento. Y también hay que indicar que Tales representa el nacimiento de la filosofía, como ya dije al principio de este vídeo. Decir que Tales fue el primer filósofo no significa que antes de él no hubiera pensamiento, ni observación, ni cosmogonías, pero en Tales se produce un giro decisivo por vez primera. La explicación del mundo se busca en el propio mundo, en un principio natural, en lugar de en relatos mitológicos o religiosos. Ese paso de lo mítico a lo racional, que es progresivo, constituye el verdadero nacimiento de la filosofía. Tales inaugura además el espíritu crítico. Si el agua es el principio de todo, es posible discutir, refutar o superar esa tesis, y así lo harán sus discípulos. Lo importante no es tanto la respuesta concreta como la formulación de la pregunta y el método racional para responderla. La filosofía, desde entonces, será un diálogo continuo, un proceso de preguntas y respuestas, de hipótesis y refutaciones que no termina nunca. Tales puso la primera piedra de ese edificio inacabable. Y esto hay que reconocerlo, sin ninguna duda. Tales también tiene su particular concepción del cosmos. Otra dimensión fundamental de Tales es su concepción del universo como un todo ordenado. Aunque no desarrolló una cosmología detallada, como la de Anaximandro o Anaxímenes, se le atribuye la idea de que la Tierra flota sobre el agua como una isla en el océano. Esta imagen refleja tanto la importancia que daba al agua como principio, como la idea de que el cosmos es un sistema en equilibrio, no un caos arbitrario. Para los griegos posteriores, el término cosmos designará precisamente ese orden, esa armonía que hace inteligible al universo. Tales contribuyó a dar ese paso, pensar la naturaleza como un todo dotado de orden, regido por principios. Y de esta forma el legado cultural de Tales es muy considerable. Más allá de la filosofía, Tales dejó un legado cultural que influyó en toda la civilización griega y occidental. De hecho, representa el ideal del sabio que observa la naturaleza, que estudia los astros, que mide la tierra, que reflexiona sobre el principio y el origen de todas las cosas, y que al mismo tiempo sabe aplicar su ingenio a la vida práctica. Platón, en su diálogo Teeteto, narra una anécdota significativa. Tales, absorto, mirando las estrellas, cayó en un pozo y una criada tracia se rió de él diciendo que pretendía conocer el cielo sin ver lo que tenía delante de los pies. Platón utiliza la anécdota para reflexionar sobre la relación entre filosofía y vida cotidiana, pero al mismo tiempo reconoce en Tales al primer astrónomo, al hombre que levantó la vista al cielo en busca de conocimiento. De este modo, Tales se convirtió en un símbolo de la curiosidad humana, de la capacidad también de ir más allá de lo inmediato para buscar el sentido último de la realidad. Y desde esta perspectiva, y a modo de conclusión, se puede decir que la figura de Tales, de Mileto, marca un antes y un después en la historia del pensamiento. Su afirmación de que el agua es el principio de todas las cosas inaugura la filosofía como búsqueda racional de un fundamento. Su hilozoísmo introduce también la idea de que la naturaleza está viva, animada, llena de movimiento. Sus observaciones astronómicas, como la predicción de eclipses, y sus descubrimientos matemáticos, como los teoremas geométricos, abren el camino a la ciencia.
Su sabiduría práctica y sus anécdotas muestran también la unidad entre teoría y vida. Y en este sentido, también hay que decir que Tales nos enseña que la filosofía no empieza con grandes sistemas, sino con preguntas sencillas, con observaciones atentas, con hipótesis audaces. Nos enseña también que la curiosidad, la razón y la capacidad de maravillarnos ante el mundo son el origen de todo conocimiento. Hoy, 26 siglos después, seguimos preguntándonos por el principio de las cosas, por el origen del universo, por la naturaleza de la materia, por el sentido de todo. En ese preguntar, la voz de Tales de Mileto sigue resonando con fuerza como la del primer filósofo, el que abrió el camino de la razón. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.